vamos a estudiar a continuación la expresión del trabajo politrópico tanto en sistemas abiertos como en sistemas cerrados, para algunos procesos politrópicos más representativos. Comencemos con el caso de proceso adiabático. Es decir, Q igual a 0, no hay intercambio de calor a lo largo del proceso y el exponente politrópico valdría igual a gamma, es decir, el exponente adiabático del gas que realiza el proceso politrópico. En este caso, el trabajo de desplazamiento frontera en un proceso adiabático sería R' por delta T 1,2 dividido, sustituyendo el valor del exponente politrópico correspondiente al adiabático en la expresión general, 1 menos gamma. Vamos a corregir esto, 1 menos gamma. Y el trabajo de eje, caso de realizarse el proceso en un sistema abierto, sería gamma entre 1 menos gamma por R' delta T 1,2. Proceso adiabático, si fuese, por ejemplo, desde 1 hasta 2, sabemos, como hemos estudiado previamente, que el área a la izquierda del proceso sería el trabajo de eje o de máquina a su 1, mientras que el área debajo del proceso politrópico en el diagrama PV sería igual al trabajo de desplazamiento de frontera, siendo la relación entre ambos, evidentemente, A sub 1, como ya hemos visto previamente, sería n veces, que en el caso del adiabático es gamma veces A sub 2. El proceso es isócoro. En ese caso, el exponente politrópico sería infinito y el proceso sería un proceso a volumen constante. Sustituyendo en la expresión del trabajo politrópico para el sistema cerrado, es decir, el trabajo de desplazamiento frontera en un proceso politrópico, el valor del exponente politrópico correspondiente al proceso isócoro nos quedaría que es igual a R' por delta T 1,2 entre 1 menos infinito, lo que sería igual a 0. Mientras que, en caso de ser sistema abierto, el cual desarrolla el proceso politrópico isócoro, el trabajo sería el trabajo de eje o de máquina y nos quedaría una indeterminación del tipo infinito entre infinito. Caso de sustituir el exponente politrópico igual a infinito en la expresión del trabajo politrópico de eje o de máquina. Para resolver la indeterminación, resolveríamos desde el inicio la integral de menos v diferencial de p, donde al ser el volumen constante en el proceso isócoro nos quedaría menos integral de v, integral diferencial de p de 1 a 2, lo que es lo mismo a menos v por delta p 1,2. Este volumen específico puede ser el correspondiente al estado 1 o al estado 2, puesto que el proceso sería isócoro y el volumen sería constante. Representando el proceso en el diagrama PV, tendríamos que este sería el estado 1, por ejemplo, en el sentido en el que la presión aumentase, y este sería el estado 2. Efectivamente, el trabajo de desplazamiento frontera vemos cómo sería igual al área debajo del proceso en el diagrama PV,
Y efectivamente este área es igual a 0, como corresponde al trabajo de desplazamiento de frontera. Mientras que el área a la izquierda del proceso sabemos que sería igual al trabajo de eje o de máquina, y vemos como ese área sería igual a la base, es decir, el valor de V1 o V2, que es constante a lo largo de todo el proceso isócoro, multiplicado por la altura. Sería el área de este rectángulo, siendo la altura la diferencia de presiones entre el estado inicial y el estado final. Es decir, base por altura. A continuación vamos a resolver el trabajo de desplazamiento frontera y trabajo de máquina para proceso isóbaro. Es decir, cuando el exponente politrópico vale 0. En este caso, la presión a lo largo del proceso es constante. Sustituyendo en la expresión del trabajo de desplazamiento de frontera en un proceso politrópico, el valor del exponente politrópico, nos quedaría R' multiplicado por delta T 1,2 partido 1 menos 0. Es decir, R' delta T 1,2, o lo que es lo mismo, P2 o P1, puesto que es constante, por V2 menos V1. Esta sería la expresión del trabajo de desplazamiento de frontera en un proceso isóbaro, como el representado en la figura. En el diagrama PV, si ocurriese en el sentido 1,2, como podemos ver, el área debajo del proceso sería el trabajo de desplazamiento frontera a lo largo de dicho proceso, y este área, como ya sabemos, sería igual al trabajo de desplazamiento frontera, es decir, la valse, que es la diferencia de volúmenes desde V1 hasta V2, por la altura, que sería el valor de la presión P constante a lo largo del proceso, lo que nos daría el área. En el caso del trabajo de eje o de máquina, si el sistema que desarrolla el proceso isóbaro fuese abierto, tendríamos que, sustituyendo la expresión, nos daría una indeterminación del tipo 0 entre, nos daría un valor de 0 entre 1 menos 0, es decir, 0. Como corresponde efectivamente al área a la izquierda del proceso isóbaro en el diagrama PV, que es igual a 0. A continuación vamos a ver la expresión del trabajo politrópico a lo largo de un proceso isotérmico. Al tratarse de un proceso isotérmico, tendríamos que la expresión de la politrópica sería P por V elevado a N constante, donde N, en el caso de un proceso isotérmico, valdría 1. Por lo tanto, tendríamos que P por V es igual a constante. Y siendo la sustancia gas ideal, tendríamos que P por V a su vez es R''T. Luego, si R' ha de ser constante, significa que la temperatura es constante a lo largo del proceso de exponente politrópico igual a 1. Veamos cómo quedaría la expresión del trabajo de desplazamiento frontera a lo largo de un proceso isotérmico. Sustituyendo en la expresión del trabajo de desplazamiento politrópico para trabajo de desplazamiento politrópico genérico, tendríamos que sería igual a R' por delta T 1,2 partido 1 menos 1.
1 menos 1, donde delta t en un proceso isotérmico sería 0. Luego esto nos daría una indeterminación del tipo 0 entre 0. Para resolver esta indeterminación tenemos que resolver la integral desde el principio, es decir, el trabajo de espaciamiento frontera sería p diferencial de v de 1 a 2, donde la función p viene determinada por la politrópica isotérmica, es decir, sería igual a R'T partido v por diferencial de v de 1 a 2. En un proceso isotérmico t sería constante, lo que nos daría que saldría fuera de la integral y nos quedaría R' por t por la integral de diferencial de v entre v de 1 a 2. Y esto sería igual a R'T neperiano de v2 entre v1. Luego esta es la expresión del trabajo de espaciamiento frontera a lo largo de un proceso isotérmico. Toda vez que en un proceso isotérmico el producto P por V es constante, como consecuencia de, evidentemente, la expresión politrópica correspondiente al isotérmico, tendríamos que P1 V1 ha de ser igual a P2 V2. Y de aquí se deduce que la relación V2 entre V1 ha de ser igual a P1 entre P2 para un proceso isotérmico. Sustituyendo esta relación en la expresión que hemos obtenido del trabajo de espaciamiento frontera en proceso isotérmico, tendríamos que también puede calcularse dicho trabajo como R'T logaritmo neperiano de P1 entre P sub 2. Ambas expresiones pues, nos darían la expresión del trabajo de espaciamiento frontera en un proceso isotérmico. Supuesto que representamos el proceso isotérmico en cuestión en el diagrama PV, tendríamos, por ejemplo, en este sentido el proceso de 1 a 2. Sabemos que el área debajo del proceso politrópico isotérmico en el diagrama de proceso PV representaría la integral de P diferencial de V y por lo tanto sería igual al trabajo de desplazamiento frontera a lo largo de ese proceso politrópico, caso particular de isotérmico. Veamos ahora el trabajo de eje en caso de que el sistema sea abierto a lo largo de un proceso isotérmico. En este caso sustituiríamos el valor del exponente politrópico igual a 1 en la expresión del trabajo de eje en proceso politrópico y nos daría que sería igual a 1 partido 1 menos 1 multiplicado por R' y multiplicado por delta T 1, 2, que en un proceso isotérmico sería igual a 0. Luego esto nos daría una indeterminación del tipo 0 entre 0. Para resolver esta indeterminación desarrollaríamos la integral desde el inicio, correspondiente al trabajo de eje en un proceso politrópico, es decir, menos integral de v diferencial de p de 1 a 2, lo que nos daría que la función v la podemos obtener de la expresión de la politrópica y se iría igual a menos la integral de 1 a 2 de R'T partido p diferencial de p. Siendo t constante en un proceso isotérmico tendríamos que esto es igual a menos R'T por neperiano de P2 entre P1, lo que es lo mismo a R'T neperiano de P1 entre P2, lo que nos daría la expresión del trabajo de eje en un proceso isotérmico. Aplicando la relación entre presiones y volúmenes en un proceso isotérmico, tendríamos que esto también puede escribirse como R'T logaritmo neperiano de V2 entre V1, que nos daría también la expresión del trabajo de eje en un proceso isotérmico. Y como puede observarse, ambas expresiones son iguales. Luego, el trabajo de desplazamiento frontera y el trabajo de eje en un proceso isotérmico son iguales. El trabajo de eje es igual al trabajo de desplazamiento de frontera en un proceso isotérmico, como corresponde evidentemente a un exponente politrópico de valor igual a 1. Ese trabajo de eje sería igual al área encerrada a la izquierda del proceso isotérmico, es decir, igual a este área.
Y este área, si la llamásemos a su 2, sabemos que sería igual, por lo tanto, a dicho trabajo. Lo que significa que en un proceso isotérmico, ambas áreas debajo del proceso y a la izquierda del proceso en el diagrama PV son iguales.